Hola, buenos días. Qué bueno que podamos continuar estudiando la palabra de Dios como lo estamos haciendo domingo a domingo. Y esta mañana quiero que hablemos sobre el camino a la esperanza. Y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces hablemos del camino a la esperanza. El camino a Emaús es un modelo de la tragedia humana, llena de desesperanza. De hecho, el día de hoy podemos darnos cuenta de esta desesperanza, de esta situación que ahora nos está aquejando a todos, y entonces vemos cómo la desesperanza ha tomado presa muchos corazones. Lo que me da tristeza es que incluso corazones de creyentes también se han llenado de desesperanza, pensando que esto no va a acabar nunca, o llenándose de temor y de miedo. Pero también el camino de Emaús es un modelo del encuentro con el Cristo resucitado, de cómo se acerca a nosotros en nuestro dolor y en nuestra angustia, es decir, no nos deja solos. Me encanta la expresión que aparece aquí en Lucas cuando dice que se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es Jesús caminando con nosotros en medio de esta tragedia o de esta angustia. Pero además es el modelo de la misión de la iglesia, de ir y anunciar a todos que Cristo vive. Por ello, este relato es una auténtica analogía histórica de lo que sucede en nuestro mundo hoy, porque también somos caminantes, somos forasteros y peregrinos de la historia, de una historia que aún no ha concluido, de esa historia que la semana pasada estábamos hablando acerca de ir sin temor y sin miedo, hablando que Cristo ha resucitado. Es decir, tenemos que concluir la historia de Marcos de otra manera, porque pareciera ser que concluye con mujeres huyendo del sepulcro y no hablaban nada a nadie
porque tenían mucho temor. Ahora debe terminar la historia de manera distinta. Hemos de caminar hacia la esperanza. Jesucristo hace arder la esperanza en nuestros corazones, como lo hizo con los 2 discípulos camino a Emaús. Pero mire, saber las cosas no siempre es suficiente. También es necesario creerlas y sobre todo vivirlas para que el fuego de la esperanza no desaparezca. Porque si saliéramos a preguntar a la gente si creen en Dios, la gran mayoría, hoy van a decir claro que sí. Creemos en Dios. De hecho, en algunas semanas atrás hablando sobre la oración, nos damos cuenta cómo las redes sociales se han llenado de esto, de oración tras oración, de pasajes bíblicos, de mensajes motivadores. Pero una cosa es anunciarlos, una cosa es decirlos, una cosa es saberlos, pero otra cosa muy distinta es creerlos. Otra cosa muy distinta es realmente que esas verdades llenen nuestro corazón y nuestra mente y nos ayuden a vivir lo que estamos viviendo. Así que, ¿por qué no es suficiente saber la verdad para mantener la esperanza? Veamos el ejemplo de estos 2 que iban camino a Emaús. En primer lugar, los hombres del camino a Emaús sabían la verdad, pero no tenían esperanza. Ellos hablan y dice que ellos esperaban que este era el Mesías que había de redimir a Israel. Es decir, solo piense en la tragedia que ellos están viviendo. Ellos tenían todas sus esperanzas puestas en Cristo Jesús. Tenían todas sus esperanzas en este Mesías que ellos decían, es el Mesías que ha de venir. De hecho, en algún momento Pedro declaró que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que eso no se lo había revelado nadie más, sino el Padre. Entonces tenemos que ellos habían escuchado, no solo de Pedro, sino de Cristo mismo, que Él era el Mesías. En alguna ocasión, de hecho, al parecer es la misma ocasión cuando les dice que no les digan nada a nadie todavía hasta que haya resucitado. Entonces sus esperanzas estaban puestas en Él y ellos esperaban, de la misma manera había una esperanza política, es decir, ellos esperaban que el Mesías los redimiera del yugo romano, de esa opresión que estaban sufriendo por parte de los romanos. Sin embargo, no está ocurriendo eso. ¿Qué ha ocurrido? Han apresado a su Mesías, lo han azotado, se han burlado de él, lo han escarnecido, lo destrozaron prácticamente y lo obligaron a cargar una pesada cruz, la cual no pudo. Tuvieron que agarrar a alguien que iba por ahí por el camino para que le ayudase. Y llegando a aquel monte, lo que conocemos como el Monte Calvario, entonces le crucifican. Y ahí muere. Sus esperanzas mueren ahí. Y ellos van hablando, discutiendo acerca de estas cosas. Y vea cómo dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Los hombres sabían la verdad. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo no les dijo que era necesario que Él padeciese, que Él muriese, pero que al tercer día iba a resucitar? Y por lo menos hay 3 ocasiones en los evangelios que esto es así. Él lo predice, Él lo profetiza que así va a ocurrir y les dice, voy a resucitar al tercer día. Pero esa tercera parte o esa última parte ellos no la escuchan. Así que sabían la verdad, pero no tenían esperanza. Sabían que Jesús era un profeta. Y la pregunta que nos surge entonces, ¿por qué no recordaron su promesa de que iba a resucitar? Como a veces ocurre con nosotros, como a veces ocurre el día de hoy. Muchos creen que Jesús era un gran profeta. ¿Y por qué no le creemos que cuando Él dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si cree que realmente Jesús es un profeta, ¿por qué no cree cuando Él dice yo vendré pronto? Y estamos tan escandalizados o atemorizados, angustiados por lo que está pasando en el mundo.
Esos hombres sabían que Jesús hacía señales poderosas. ¿Por qué no creyeron a las mujeres de que había resucitado? Cuando ellas llegan y les dicen, no está ahí, ha resucitado, había un ángel y nos dijo tal cosa. No creyeron. Como ocurre el día de hoy. ¿Cuántos dudan de la resurrección de Jesucristo? ¿Cuántos aún el día de hoy siguen intentando negar un hecho histórico? Porque es un hecho histórico. No es una fantasía. Estos hombres sabían que Jesús tenía palabras poderosas. ¿Por qué no las creyeron? Sabe que he dicho constantemente esto, pero es increíble cómo le creemos a los medios de comunicación, al internet, al Facebook, Twitter, tantas cosas, el periódico, las noticias. Nos dicen va a llover mañana y salimos con un paraguas. Nos dice va a estar soleado y va a hacer mucho calor y salimos con ropa ligera, fresca. El Señor dice, aquí yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y resulta que lo dudo. Estos hombres sabían la verdad, pero no tenían esperanza. No creyeron las palabras poderosas de Jesucristo. Sabían las circunstancias de su muerte, pero no creyeron su resurrección. Se dieron cuenta cómo Jesús incluso pronuncia lo que nosotros hoy en día conocemos como las 7 palabras. Frases de perdón, frases de preocupación por sus verdugos, por su propia madre, preocupación por aquel ladrón que moría junto a él y que pedía misericordia y que pedía que se acordaran de él. Sabían las circunstancias de su muerte, pero no creyeron en su resurrección. Los hombres del camino a Emaús sabían la verdad, pero no tenían esperanza. Y se parecen tanto a los hombres del día de hoy. Hombres y mujeres que saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y aún así no le creen. Y aún así no tienen esperanza. Él es nuestra esperanza. En segundo lugar, los hombres del camino a Emaús eran insensatos y tardos de corazón. Si tiene su Biblia abierta, vea el versículo 24 y el versículo 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esperaban ver a Cristo resucitado para creer. A veces criticamos mucho a Tomás porque él dijo, y él lo declaró, si no lo veo, si no lo toco, si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado en el lugar de la lanza, no voy a creer. Nos parecemos tanto a Tomás, y estos se parecían tanto a Tomás, querían ver para creer. ¿Sabe que la fe es precisamente lo contrario? La fe es la certeza de lo que no se ve. Escúchelo bien. La fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es fe. Si ves, ya no es fe. Y no es un ataque contra la razón. Simplemente es creer. Es fe. Ellos esperaban verlo. Fueron estos al sepulcro, no lo hallaron como habían dicho, pero a él no le vieron. Necesitaban verlo para creer que había resucitado. Y el día de hoy muchos tienen el mismo argumento, tienen la misma objeción. Siguen diciendo, si no lo veo, no creo. Hasta que se me aparezca voy a creer. Déjeme decirle que no va a ocurrir tal cosa. Es por fe. No habían podido creer lo que los profetas habían dicho. Tenemos las escrituras para leerlas. Y de repente tenemos argumentos y podríamos dar todo un estudio y disertación acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que no es necesario. Esta es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero el Señor dijo, mis palabras
no pasarán. Y hasta el día de hoy, aunque el New York Times la ignore, porque si no ganaría cada semana el galardón de más ventas en el mundo. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia le gana a cualquier otro libro en ventas. Cada semana ganaría el primer lugar, pero el New York Times lo ignora. Si alguien quiere decirle al New York Times que reconozca para que le dé el premio a Dios, porque Él es el que se lo merece, Él es el autor. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y tenemos que creer en ellas. Ahí está escrito. Fue profetizado que Él tendría que morir, padecer y resucitar al tercer día, y lo cumplió. Ahí está profetizado que Él un día vendrá. Y esa es la esperanza de los que creemos en Él. Es la esperanza de cada hijo de Dios. Esta debería ser tu esperanza. Ahí está. Y te voy a decir lo que dicen los merolicos allá en la Ciudad de México. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Para eso necesitas leer la palabra de Dios, escudriñarla. Te reto a que lo hagas. Ahí vas a encontrar la verdad, porque su palabra es verdad. Y su palabra da testimonio de la verdad, que es Cristo Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Él lo ha dicho, lo ha cumplido, y cada palabra que Él pronunció se ha cumplido y se va a cumplir, tarde que temprano. De eso te lo garantizo, y no porque yo sea quien lo garantice, porque Dios lo garantiza, y cada palabra que Él ha pronunciado se han cumplido, siempre, ninguna ha caído a tierra. En tercer lugar, estos hombres de camino a Emaús fueron iluminados por la palabra. Jesucristo mismo, que es la palabra, les abre la palabra, les abre las escrituras, les dice, y comenzando desde Moisés, estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. A través de la palabra de Dios les declaraba las palabras de Dios y lo que decían del Mesías, lo que estaba profetizado, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas. Por eso es el reto. Escudriña la palabra de Dios, léela. ¿Quieres esperanza en tu vida? Por favor, escudriña la palabra de Dios. No solo la leas, no solo la escuches. Tú mismo escudriña la palabra de Dios. Porque no vaya a ser que te digan los medios: va a llover, y salgas con el paraguas. Pero Dios te diga: ten cuidado, porque vengo pronto. Y para los que creen en Él vendrá con un galardón, con un premio. Pero para los que no, vendrá como juez. Y déjame decirte que entonces dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí. ¿Por qué? Porque te darás cuenta de todo lo que te estamos diciendo. Te darás cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios, y entonces ya no habrá más oportunidad. Estos hombres de camino a Emaús fueron iluminados por la presencia de Jesús. Cristo mismo, estando ahí, se presenta ante ellos, se revela ante ellos. Habían visto cómo Él partía el pan y cómo lo daba a los discípulos, cómo lo bendecía, y de esa manera es que se dieron cuenta, y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos, y entonces le reconocieron. Es Jesús quien puede venir a tu corazón a revelarse a ti y darte esa esperanza que necesitas. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que probablemente si has caído en desesperanza, probablemente sea porque has perdido tu relación con el Señor, tu comunión con Él. Si no eres un hijo de Dios, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, lo que necesitas hacer entonces es rendir tu vida, pedir perdón por tus pecados, reconocer que eres pecador, reconocer que le has ofendido y reconocer que tu pecado te lleva al infierno. Y déjame decirte que esto no es muy popular. Hablar del infierno no lo es,
pero es la realidad y es lo que la palabra de Dios enseña. Y te lo tengo que decir porque tengo que advertirte. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ese es el lugar a donde estás destinado, no porque Dios lo quiera, no porque Dios desee que vayas allá. Proveyó un medio de salvación. Cristo Jesús envió a su Hijo a morir, lo entregó por ti y por mí. De modo que, con todo respeto te lo digo, no me vengas a decir que Dios desea que vayas al infierno. No me vengas a decir que Dios no ama. No me vengas a decir que Dios es injusto. No me vengas a decir que entonces Él no tiene misericordia cuando la ha tenido toda. Te ha dado la oportunidad hasta este momento de recibir a Cristo en tu corazón, de rendirte, de confesar tus pecados, porque eso es lo que necesitas hacer. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Y lo que necesitamos hacer es rendir nuestra vida. ¿Cómo? Simplemente reconociéndolo y pidiéndole en oración que venga a tu corazón y te perdone, y te limpie y te purifique. Su presencia iluminó a estos dos. Su presencia puede iluminarte. Solo necesitas pedirlo. Finalmente, ellos son iluminados por la fuerza de un mensaje compartido. Es increíble que esta noticia de Jesús resucitado no pudieron callársela, guardársela para el siguiente día regresar a Jerusalén y llegar con los discípulos y decirles: es cierto. No se pudieron callar y no se pudieron esperar. En esa misma hora, dice la palabra, que fueron. Regresaron a Jerusalén, se encontraron con los 11 y con los que estaban ahí con ellos reunidos, quienes ya estaban diciendo que era verdad, que Jesús había resucitado. Y entonces ellos añadieron más a ese testimonio. Ellos añadieron más, ellos añadieron su propio testimonio. Ellos reconocieron que Jesús había resucitado. Los problemas de la vida hacen que muchas veces, aunque sepamos lo que nos enseña la Biblia, estemos desesperanzados. Sin embargo, la compañía de Jesús puede iluminarnos y podremos hacer que esa esperanza resucite como Él mismo se levantó de entre los muertos. Pero necesitamos creer la palabra de Dios. Necesitamos venir a Jesús para que entonces Él nos pueda iluminar. Necesitamos de veras rendirnos total y completamente a Cristo Jesús para que Él lo haga. Si alguna vez rendiste tu vida a Cristo Jesús, pero te alejaste, es el tiempo de regresar, es el tiempo de reconciliarte, es el tiempo de resucitar esta comunión con Él. Si nunca lo has hecho, es el tiempo de que lo hagas. Ya lo he mencionado, lo voy a hacer de nuevo porque es demasiado importante. Necesitas reconocer que eres pecador y que tu pecado te lleva al infierno. Necesitas reconocer que solamente Cristo puede darte salvación. Y entonces necesitas pedirle en oración que venga a tu vida, que te perdone y te dé una vida nueva. Y entonces la esperanza resucitará en tu corazón o nacerá en tu corazón. Eso es lo que necesitas hacer. Ese es el momento. Necesitas hacerlo. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo que necesitas hacer es también simplemente pedir perdón y reconciliarte con tu Padre. Son dos oraciones distintas. Una, pidiendo perdón, reconociendo tus pecados y pidiéndole a Cristo que gobierne tu vida, rindiéndote total y completamente a Él. Algo tan sencillo como: Señor, aquí estoy, reconozco mi pecado y te pido perdón. Ven a mi corazón. Me rindo ante ti. Así, sencillo. No hay más que decir más que rendirse. Con una actitud sincera y honesta delante de Él, porque recuerda que Él ve tu corazón. Y si ya lo has hecho, lo único que tienes que hacer es regresar a tu Padre y decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Y vengo de nuevo y me comprometo a rendirme y a estudiar tu palabra, a escudriñarla. Devuélveme la esperanza. Este es el camino a la esperanza. Yo espero que lo sigas. Terminemos con una oración. Padre Santo y bueno, gracias
por tu palabra. Y te ruego, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje. Te ruego, Señor, por aquellos que aún no han rendido sus vidas a tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que reconozcan su pecado y te pidan perdón. Te ruego, Señor, que se rindan totalmente a ti. Por aquellos de tus hijos, Señor, que han perdido la esperanza, te ruego, Señor, que les perdones. Que también, Señor, haya arrepentimiento en su corazón y se rindan ante ti. Que puedan reconocer, Señor, que no hay pandemia, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia que pueda acabar con esta esperanza que es viva, que no se marchita. Esta esperanza que podemos tener en tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, te ruego por tu pueblo, para que vayamos, Señor, con los medios que tengamos, tomando las precauciones necesarias, por respeto a los demás, pero contemos las buenas noticias de salvación. Nuestro Señor está vivo y necesitamos hablarlo, decirlo, no callarlo. Oh Señor, danos el valor y devuélvenos la esperanza. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.